El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Familia, feliz y bendecido sábado 30 de julio. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y vamos a pedir en este momento Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude a comprender la palabra. Ven Espíritu Santo en este momento, necesitamos tu ayuda. Ven abogado del cielo, ven Paráclito divino, ven fuerza de lo alto. Ayúdanos a entender esta palabra, ayúdanos a asimilar esta palabra, ayúdanos a encarnar esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos Espíritu Santo con los dones, sobre todo el don del entendimiento, para poder disfrutar, para poder saborear la palabra de Dios y para que esta palabra que vamos a recibir sea una palabra de verdadera paz, sea una palabra de verdadera alegría, sea una palabra de verdadera luz, de fortaleza para nuestras vidas, una paz que anuncie el bien, una palabra que denuncie el mal. Familia, y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 14, versículo 1 al 12 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Y eso por los poderes que actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivos de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que le juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que le dieran la cabeza de Juan y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia querida, hoy la palabra de Dios en el Evangelio tiene una profunda relación con la primera lectura. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo y la primera lectura está tomada del profeta Jeremías. En la primera lectura, Jeremías es perseguido por predicar la palabra de Dios. En el Evangelio, Juan el Bautista es perseguido por predicar la palabra de Dios. En la primera lectura, Jeremías está al borde de la muerte por predicar la palabra de Dios. En el Evangelio, Juan el Bautista está padeciendo la muerte por predicar la palabra de Dios. En la primera lectura, para el pueblo resulta incómoda, desagradable la palabra de Jeremías. En el Evangelio resulta incómoda la palabra de Juan el Bautista para Herodes. En la primera lectura, para el pueblo resulta incómoda la palabra de Jeremías porque es denuncia de su pecado. En el Evangelio resulta incómoda, desagradable para Herodes la palabra de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, porque es denuncia del pecado de Herodes. Tanto Juan el Bautista como Jeremías nos hablan de que el pecado tiene sus consecuencias, de que el pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias del pecado son las que se conocen como castigo de Dios. No es que Dios castigue a sus hijos a la manera de un papá que castiga a sus hijos rebeldes, a sus hijos desobedientes, sino que es el mismo pecado que trae y tiene sus propias consecuencias. Es el mismo pecado que lleva a sus propias consecuencias. Como dice un salmo, la maldad recae
sobre la cabeza del malvado. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos, familia? ¿Cómo es el mundo en el que estamos? El mundo en el que vivimos, el mundo en el que estamos, es un mundo que le quiere dar la espalda a Dios, es un mundo que le da la espalda a Dios, es un mundo que quiere hacer las cosas sin que tengan ninguna consecuencia. Pero, por ejemplo, la misma ecología nos dice que explotar despiadadamente la naturaleza tiene consecuencias. El desastre familiar de tantos jóvenes, de tantos muchachitos, de tantas muchachitas, de tantos inclusive niños que se están quitando la vida, jóvenes y niños que se están quitando la vida, que se están suicidando, nos dice que el pecado tiene consecuencias. El río de sangre de tantos abortos que se cometen diariamente nos dice que el pecado tiene consecuencias. Las malformaciones con las que vienen hoy muchos niños desde el nacimiento nos dice que el pecado tiene consecuencias. ¿Y qué responde Dios a todo esto? La respuesta de Dios está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay que unirnos a esa cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en esa cruz aprendemos y recibimos. Aprendemos en esa cruz que nuestros pecados son como las aguas sucias que van a la alcantarilla y que finalmente llegan a la cloaca. La cruz es como esa cloaca que recibe, recoge las aguas turbias, las aguas del pecado, las aguas sucias de la humanidad. Pero en la cruz también recibimos perdón, en la cruz recibimos misericordia y en la cruz recibimos el verdadero amor de Dios. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Familia, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta palabra que hacemos con mucha humildad para que cada día siga llegando a más corazones. Gracias por compartir este video para que las oraciones de Dios lleguen a más personas. Un abrazo grande para todos. Chao familia, bendiciones.